Bendiciones a cada uno nuevamente. Le invito a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 23. Si hay uno de los textos en la palabra del Señor que nos puede ayudar bastante, si no es todo, a comprender qué significa ser cristiano o cómo convertirme en un hijo de Dios, es justamente lo que vamos a ver en el capítulo 23, verso 32 al 43. Y es que veremos allí un hecho, un acontecimiento que ruego al Señor con todo mi corazón que le pueda ayudar a esclarecer y a considerar a Dios, a Jesucristo en su vida. Porque lo que veremos hoy en este capítulo 23, verso 32 al 43, será la historia de un hombre, un ladrón. Marcos lo relata, Mateo lo relata, Lucas lo relata. El hecho del ladrón en la cruz. Y este relato que al menos tenemos en esta porción del Evangelio según Lucas, entrega detalles tan importantes. Por eso a considerar el pasaje de estudiar y de exponer es Lucas, porque entrega detalles sorprendentes. Pero vuelvo a reiterar, y es mi oración, de que consideremos a Jesucristo. Miren, las religiones hoy en día van a hablar de un Dios. Los mormones creen en un Dios. Muchas religiones hablan de Dios. Usted le dice, ¿cree en Dios? Sí, creo en Dios. Pero cuando usted le pregunta, ¿cree en Jesucristo? Cambia la conversación. Cambia rotundamente la conversación. Y es eso lo que quisiera, con la gracia del Señor, exponerle hoy. A considerar a Jesucristo. Dado el hecho que vamos a examinar con la ayuda del Señor, la historia de este ladrón en la cruz. Leamos la palabra del Señor. Capítulo 23, verso 32 al 43. Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Verso 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos al Señor. Padre,
Una vez más, pedimos misericordia, tu gracia, Señor. Exponemos tu palabra con toda reverencia. Señor, dispón tú y haz tu obra en medio de nosotros. Confiamos, Señor, en tu bendita palabra. Úsala para tu gloria, Señor. Esclarece, ayuda, Señor. Trae convicción. Haz tu obra, Señor, en medio nuestro. Obra de salvación. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy conoceremos entonces la historia de un hombre que jamás se bautizó y fue al cielo. Hoy conoceremos la historia de un hombre que no fue miembro de una iglesia y fue al cielo. Hoy conoceremos la historia de un hombre que no fue bueno y fue al cielo. Hoy conoceremos la historia y leeremos la historia como estamos leyendo, de qué significa y cómo puede ser alguien hecho ser hijo de Dios, cómo puede llegar a alguien al cielo. Hoy veremos a este malhechor como lo habla Lucas. Marcos lo va a hablar como un ladrón. La palabra malhechor tiene que ver con malos hechos, con una persona que violenta acciones. No es tan solo un ladrón que robó un lápiz. Esta palabra ladrón o malhechor tiene sentido de una violencia que hacía. Por eso mismo, lógicamente, pensar como un ladrón va a morir solo en la cruz. La muerte más horrenda y vergonzosa que los romanos en ese tiempo podían llevar a cabo. ¿Cómo tan solo si ni la ley romana ni la judía llevaba a una persona a morir en una cruz? Tenía que haber hecho algo más. Y ahí la razón de esta palabra, malhechor. Malhechor. Un ladrón, literalmente, escúcheme esto, significa un saqueador. Alguien que violenta, alguien que con violencia hace un asalto. Eso era este hombre. Este hombre que no esperaba que se fueran de vacaciones para que estuviese la casa desocupada, sino que esperaba que todos estuvieran allí y él cometía delito. De ese hombre estamos hablando. No de un hombre así como, un ladrón, como alguien decía por ahí, un ladrón bueno. No. No. Es un ladrón, un hombre, literalmente esta palabra ladrón significa saqueador. Por eso tiene que ver con que merecía morir en una cruz. La violencia, el asalto, ¿cuántas veces? No sabemos ni siquiera la edad de este ladrón. Pero imagínense 30 años, 40 años, 50, 60 años, no lo sabemos. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo ahí en la cruz crucificado? Nos dice la Escritura, 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Todos estos detalles, por favor, no se lo pierdan, porque me sorprenden a mí. Porque de las 9 hasta las 12 del día, este hombre, y vamos a ver en los otros evangelios, se juntaba con el otro ladrón que estaban crucificados y le injuriaban a Jesucristo. Pero después, de las 12 hasta las 3 de la tarde, este hombre, algo le pasó. Algo le pasó. Algo sucedió en este hombre. Algo le sucedió a este ladrón, que ya no volvió a pensar de la misma manera. Y no tuvo tiempo de ir ni a la iglesia ni hacer cosas buenas. No, algo pasó en él. Este ladrón, dice
llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, estoy leyendo el pasaje, ¿cierto? Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Por favor, ayúdese allí con su mente a imaginarse esa escena. Piense en esa escena. Ahora, este malhechor comienza en la mañana con todo el odio en su corazón. Era un ladrón, violento. ¿Qué tenía en el contexto? Una cantidad de burlas que se escuchaban, ironía hacia Jesucristo. Esa palabra, esa frase que usted leía conmigo, ¿cierto? A otros salvaste, a otros ayudaste, sálvate. Esa es ironía. Ironía que se ha escuchado en algunas conversaciones también. Cuidado con la ironía. No es algo muy bueno. Acá hay ironía. Las burlas que le hacían al Señor Jesucristo eran ironías. Era un doble sentido. Sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y habían risas. ¡Ah, ja, ja! Era ironía. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Era ironía. Y el Señor Jesucristo allí sangrando. Eso es ironía. Ya el Señor estaba completamente débil. Fuerzas físicas ya no quedaban. No quedaban. Los 2 ladrones allí al extremo se burlaban. No pierda de vista, no crea que esto, por eso hay que leer los otros evangelios que nos entregan mayores detalles. No crea que el ladrón en la cruz allí solo pensaba bien en algún momento. Él también era parte de las burlas, porque el evangelio Mateo 27, 44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27, 44. Y Marcos 15, 32 dice: el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y escucha esto: también los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, entre las 9 y las 12 del día, él era parte de las burlas, de la ironía hacia el Señor Jesucristo. Este ladrón en la cruz. Él también se reía. Usted recuerde la cronología del tiempo. La madrugada anterior, el Señor Jesucristo había sido apresado ahí en el jardín. Sus discípulos habían quedado dormidos. El Señor le dice: no dejen de orar para que no entren en tentación. El Señor es llevado toda esa noche sin dormir, es injuriado, cuestionado, golpeado, su rostro desfigurado, su espalda completamente rota. Los romanos habían creado este sistema, la crucifixión, para la vergüenza, el dolor. Todo lo que ellos hacían, estos azotes, el sentido era generar el dolor más profundo. Y déjeme decirle una cosa: la muerte tenía que ver con la crucifixión, especialmente, tenía que ver con exponer su vergüenza. Y esto significa estar desnudo. Históricamente, por las películas, usted ve por decencia. Pero esto es mucho más profundo. Esto es mucho más profundo que esto, que lo que vemos en las películas. Los sacerdotes se burlaban, los gobernantes se burlaban, los soldados romanos se burlaban, los ladrones se burlaban. Ahora, por favor entienda, si
pensamos los soldados, los gobernantes, los sacerdotes, está bien, pero los ladrones, burlarse, ya es un poco extraño, porque estos ladrones estaban crucificados, estaban allí recibiendo la condena. Estos ladrones tenían odio, y escuche esto, si eran malos, eran tan malos que ellos, era normal que injuriaban hacia las personas. ¿Y qué se ríen ustedes? Tal vez así era. Y con otras palabras, porque eran malos, malhechores. No podían empatizar ni un minuto con alguien que estuviese sufriendo, no les importaba nada. Eran un perverso. Este ladrón era un perverso. Había odio en su corazón y era algo natural. Su corazón duro como una piedra. Este era el ladrón, entre las 9 y 12 del día aproximadamente. Este era el ladrón. Ahora, piense esto, el ladrón allí en aquel lugar, no tan solo su condenación o su miseria se regía o tenía que ver con las cosas que estaba sucediendo y padeciendo en esa cruz con el dolor, sino porque la ira de Dios estaba sobre su vida. La ira de Dios, y déjeme decirle en esta tarde, no tome a la ligera a Dios, porque Dios no toma a la ligera el pecado. Por favor, no tome a la ligera, porque Dios no toma a la ligera el pecado. No hay día en que la ira de Dios esté sobre o se aparte sobre el pecador, a menos que se arrepienta. No hay día. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, en capítulo 3, verso 10, que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay. Y para enfatizar eso, ¿qué nos dice el verso 18? Que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Capítulo 3, verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Si me permite hacer una pregunta, creo que una pregunta muy válida. Respóndase dentro de usted. ¿Cuál es el peor pecado que ha cometido? ¿Cuál es el peor pecado que ha cometido? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el peor pecado que ha cometido? El Señor Jesucristo, con su audiencia allí, todos escuchando, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y este es el principal mandamiento. La pregunta es: ¿usted ha amado a Dios? ¿Ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza? ¿Lo ama? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay nadie. No hay nadie que lo haya hecho, que haya amado a Dios con todo su corazón. No hay ni siquiera uno de los que estamos acá presentes, de los que puedan estar escuchando.
El único que lo ha hecho. Su nombre es Jesucristo. El único. El único. Por lo tanto, establecemos un punto acá. Todos somos como y en la misma condición que este ladrón. Todos estamos en la misma condición del ladrón, sin Cristo. Todos estamos así. Bajo la misma condición, sin Cristo. El verso 39 nos recuerda, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Véalo inmediato. El Señor había dicho hace un rato atrás, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está débil en la cruz. Su rostro completamente desfigurado. Hay sangre por todos lados, una cantidad de burlas. Y su compasión es tan grande, extraordinaria, a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo lo contrario que estos ladrones, y en medio de una situación de condena, injuriaban, expresaban en su corazón el odio que había contra todos y contra él. Se reían de todo. Sin embargo, el Señor Jesucristo muestra compasión, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos recuerda nuestra miseria, nuestra naturaleza miserable. Es que ninguno de los que estamos acá pueda decir, es bueno. Ninguno. Por favor, considere la palabra del Señor. Todos somos miserables, porque de una u otra manera somos indiferentes a lo que Dios dice en su palabra. Nos molesta pensar que Dios tiene que tomar riendas en nuestra vida. Nos molesta, nos incomoda que alguien nos diga que debemos arrepentirnos. Pero es que no es que lo decimos nosotros, es Dios quien manda. Somos indiferentes, completamente, frente a la compasión tan grande. Piense esto, en la debilidad del Señor. No es el punto acá de detallar lo que significa la crucifixión. Pero lo cierto es que de una u otra manera había dolor, y nos dice el texto anterior, versículos antes, que recibió ayuda de un hombre para cargar el madero. Ya estaba débil, toda una noche sin dormir, sin comer, había perdido agua, hidratación, estaba recibiendo golpes, burlas. Ahora tenía que cargar la cruz, caminar y exponerse a la vergüenza, a las injurias, a las burlas, a los escupes. Y ahí se vuelve a parar firme, se planta entre la cruz y se ofrece voluntariamente que le claven las manos, los pies. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Las burlas de este ladrón. Posiblemente entre las 9 de la mañana allí, como le decía, algo pasó en este hombre, en este ladrón. Algo pasó, algo sucedió. Tal vez es cuando escuchó sobre el perdón. Padre, perdónalos. Y él estaba allí. Tal vez el ver el rostro desfigurado de alguien que decía ser rey, decía ser el Salvador,
Los historiadores relatan que las personas que eran crucificadas expresaban los más terribles insultos. Tenían odio en su corazón acumulado. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El más grande, el único y grandioso Salvador, sin igual, incomparable. Ese es Jesucristo. 700 años antes, el profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 12, nos dice, si quiere acompañarme, 53, 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Contado y fue contado con los malhechores o pecadores. 700 años antes al menos, el profeta Isaías hablaba acerca de él, de Jesucristo. Los hacedores de maldad, los malhechores. Este ladrón en la cruz, en las últimas 3 horas que tenía, cambió su manera de pensar. Y escuche esto, él no responsabiliza a nadie. Él no dice, por mi familia soy ladrón, por mi enfermedad que tengo robo, por mis amigos me llevaron por mal camino, por eso estoy acá. No, si usted se da cuenta en el verso 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Esto fue después de las 12 del día, algo pasó. Y dice el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. No responsabiliza a otros. Él dice, yo justamente padezco acá. Recibo lo que merecieron nuestros hechos o mis hechos. Yo estoy acá porque me lo merezco. Y listo. No estoy acá porque fue culpa de mi amigo, mi tío, mi papá, en fin. Yo estoy acá porque mis hechos me llevaron a esto. No me hago la víctima. Y esto, queridos hermanos y amigos que estamos acá, esto nos habla de una fe verdadera. Esto nos habla de reconocer el pecado. Esto nos habla de este hombre, de este ladrón que reconoce su pecado. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Cuántos han dicho creer en Jesucristo, pero nunca se han arrepentido? Nunca han asumido su condición de pecador o pecadora. Usted puede preguntar, usted misma puede decir, creo en Dios, pero ¿cuándo me he arrepentido? Porque la entrada al cielo, este hombre en la cruz no bajó a hacer buenas obras para demostrar que merecía el cielo. Él no presentó al Señor el certificado de membresía a una iglesia, o cuántas veces le daba limosna a alguien. Él solamente reconoció su condición y hizo una petición tan sublime. Acuérdate.
Solo reconoció su condición de perdido. Reconoció su condición de miserable. Yo merezco estar acá. Él no, porque él es inocente. Él ningún mal ha hecho. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿A cuántos y cuántos de los que están acá les cuesta asumir su responsabilidad ante Dios? La fe siempre viene acompañada de arrepentimiento. Siempre. Reconocer el pecado, reconocer que necesitamos un Salvador. Y eso es lo que usted ve en el verso 41 y 42. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero no se olviden, no se quite la imagen. Este hombre está muriendo. Están las últimas 3 horas. Está muriendo. Nada más que hacer. Y ve a alguien allí. Tal vez recordó que él decía ciertas cosas, hacía ciertas cosas, hablaban de él. Tristemente hoy muchos hablan de un Jesucristo para dar prosperidad. Hablan de un Dios para que nos traiga suerte, para sanarme, como si fuese un amuleto o algo que necesitamos en nuestra vida. El Señor Jesucristo vino acá, a esta tierra, a morir y a perdonarnos de nuestros pecados. No vino a traer nada más que eso, no vino a traer prosperidad, ni ser un amuleto. Vino a morir por nuestros pecados. Y eso es lo que la fe de este malhechor, de este ladrón, expresa. No se olvide de esto. Ya en la noche anterior Jesús había quedado solo. Pedro lo niega. Y allí en la cruz, el contexto y cantidad de personas riéndose de él. Sus discípulos, o parte allí, Juan a lo mejor con temor. Pero el contexto general es que Jesús estaba solo. Solo. Algunos estaban confundidos. Entonces, la lógica le dice a usted y al ladrón, si él está solo y mira cómo está y decía ser un rey, no parece un rey. No parece un salvador. No parece, no tiene ninguna apariencia de salvador, ni una apariencia de un rey. Se ve débil y además recibe burlas. Nadie pensaba que Jesús, ese hombre en la cruz, era el Salvador, a excepción de este ladrón. Algo vio en él. Y fue el ladrón en la cruz. Él estaba solo. Piense en eso, por favor. Nadie pensaba que Jesús, con ese rostro desfigurado, con sangre, era el rey, era el Salvador. Nadie pensaba eso. Entonces este ladrón comienza a temer a Dios. Por eso dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Este ladrón en la cruz era consciente, completamente consciente de su pecado. Por eso dice, nosotros a la verdad hemos hecho esto. Pero él, Jesús, ningún mal hizo. Él, inocente. Entonces, la petición del ladrón dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La pregunta al texto sería, ¿cuál reino? ¿Es un rey? Pero está desfigurado. ¿Cómo puede ser un rey? ¿Cómo puede ser un rey un hombre desnudo?
que todos se burlan. ¿Cómo puede ser un rey? ¿Cómo puede ser un salvador si está allí ese hombre de esa manera? Eso se llama fe. Esto se llama fe. El ladrón creyó que sí, él era rey. Eso se llama fe. Esto es algo asombroso. Piense en un momento por eso. Él expresa sencillamente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora esto tiene una implicación, porque este ladrón está creyendo incluso que Jesús iba a resucitar. Cuando vengas en tu reino, cuando vengas a instaurar tu reino, cuando vengas, cuando vuelvas. Ninguno había creído, ni sus discípulos. Con todas las clases. Entonces su súplica: acuérdate de mí. Recuérdame, Señor. Sí. Es una petición a la gracia de Dios. Acuérdate. Piensa en mí. Acuérdate de mí. Es la gracia de Dios, un favor inmerecido. No le demanda a este ladrón a Dios, diciéndole: tú tienes que hacer esto. No, acuérdate. Si es posible, recuérdame. La fe verdadera de este ladrón agonizante demuestra dos cosas al menos: que él acepta que era Jesucristo, era un rey, y que Jesucristo decide quién entra en este reino. Al menos nos declara esto, que este ladrón acepta que Jesucristo es un rey, y que este rey, que es Jesucristo, decide quién entra en este reino. Este ladrón expresa una petición tan sencilla: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón vio lo que no era evidente. Piensen, todos los demás se burlaban, no veían nada más ante los ojos humanos. Por favor, póngame atención en esto. Cristo allí en la cruz no está en la cruz porque lo atraparon o porque fracasó o que se equivocó de plan y fracasó su plan. Cristo está en la cruz como un sustituto. Él se entregó a morir en lugar de otros. Jesucristo se entregó a morir en lugar de otros. Debemos entender esto. Debemos entender esto porque Isaías 53:6 nos vuelve a reiterar: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada persona en este lugar tiene una decisión que ha tomado durante su vida. Cada uno tiene un camino que están dando. Decisiones que lo han llevado a estar donde está hoy. Jesucristo, Jesús, Él se entregó a morir en lugar de otros.
Cristo allí en la cruz estaba muriendo por los pecados de otros. Por eso este ladrón dice, mas este ningún mal hizo. Porque estaba cargando el pecado de otros. Estaba cargando el pecado de otros. Si usted se da cuenta, este ladrón puede entenderlo. Este era inocente, Jesucristo inocente. La fe de este hombre, de este ladrón, no era algo emocional. No era algo emocional, ni algo pasajero. Era algo serio, no era un remordimiento. Y por favor, póngame atención en esto. El arrepentimiento no es remordimiento. No es que me equivoqué, le fallé a mis padres, le fallé a la iglesia, le fallé a mis amigos. No, remordimiento es eso. Arrepentimiento es cambiar de pensamiento y de actuar. Yo iba en una dirección, ahora giro y voy a la otra dirección. Este ladrón, algo pasó. Era parte de las injurias, en las 9 de la mañana hasta las 11:30 quizás. Era parte de las burlas. Y luego cambia completamente. Este hombre estaba crucificado, estaba clavado en una cruz. ¿Cómo puede demostrar su fe verdadera? ¿Cómo puede mostrar su fe verdadera? Vemos que se arrepintió, hay un cambio, pero ¿cómo puede manifestar su fe verdadera? Está clavado en una cruz. No podía ir a una iglesia, no podía ir a servir, no podía congregarse, no podía bautizarse, no podía hacer otras cosas. Solo su boca, su corazón estaban disponibles, no estaba crucificada. Y lo supo bien, porque él expresó justamente lo que tenía que expresar. Y hoy en día, todos los que estamos acá y decimos ser cristianos, no estamos crucificados, no estamos clavados en una cruz. Todos nuestros miembros están libres para hacer una evidencia de una fe verdadera, para servir al Señor. Porque muchos dicen ser cristianos, pero con su vida, con su cuerpo, hacen cualquier otra cosa, que es una contradicción a esa fe que dicen tener. No hay evidencia que sean cristianos, ni con su boca. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por los frutos los conoceréis. Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. ¿Qué hay de evidencia en su vida? Si hoy entraran acá y vinieran a buscar a los cristianos para encarcelarlos, y viniera acá la persona y empezara a notar las evidencias, ¿habrían suficiente evidencia en su vida para llevarlo a la cárcel por causa de Cristo? ¿Hay suficiente evidencia? Usted no está clavado en una cruz. Usted no puede decir, yo no puedo ir, no puedo hacer esto. Usted no está clavado en una cruz como este ladrón. Usted tiene su cuerpo libre. Usted puede servir, usted puede hacer evidencia, mostrar que si verdaderamente es cristiano, hijo de Dios o hija de Dios, su vida va a mostrar un patrón, un fruto evidente de que es salvo o salva. Apartándose del pecado, viviendo para lo que Dios quiere que viva. Finalmente, usted puede darse cuenta acá la compasión extraordinaria, maravillosa del Salvador. Si Jesús allí en su debilidad, sufriendo los dolores más tremendos,
ni se imagina. Pero si el Señor Jesucristo sin fuerzas allí en la cruz, para respirar tenía que inclinarse un poco con sus pies, para agarrar un poco de respiración. Él salvó a este ladrón allí en esa condición de debilidad. ¿Cuánto más? ¿Y cómo no salvará a todo aquel que hoy se acerque a Él? ¿Cómo no lo salvará a usted si Él ya se ha resucitado? Está a la diestra de Dios el Padre. ¿Cómo? Y déjeme decirlo, no tan solo Él puede, sino que quiere. Él quiere hacerlo. Este es el grandioso y maravilloso Salvador. El Salmo 22, acompáñeme por favor. Lo necesitamos ver. En la cruz, Jesucristo demostró su extraordinario, profundo, maravilloso amor. Aún en su debilidad, amó a un pecador. En el Salmo 22, en el verso 14, dice: he sido derramado como aguas. Se está hablando de Jesucristo. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Orodaron o traspasaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Isaías nuevamente, 53, el verso 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Amigo, amiga, no hay otro Salvador, solo Jesucristo. No importa lo bueno que ha hecho usted, no importa cuán buen hijo sea usted, no importa si usted ha dado las buenas limosnas o es usted una buena o un buen esposo o un buen padre. No importa. Déjeme decirle que Jesucristo no viene a salvar a los buenos. No. A los buenos Él nos salva. A los buenos Él nos salva. Grábese eso, por favor. El Señor Jesucristo nos salva a los buenos. El Señor Jesucristo dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ese es el mensaje, esa es la recomendación, esa es la manera. Ladrón en la cruz. Tuvo tiempo para hacer algo bueno, corregir su vida durante 40, 30, 50 años, no. Todos somos pecadores, pero muchos no se ven así. Muchos no se ven de esta manera. Muchos dicen: no, yo soy bueno, yo estoy bien, no necesito a nadie ni nada.
¿Es así usted? ¿Está pensando eso, sí? Porque Dios no envió a Jesucristo a salvar a los buenos, ni a personas que piensan de esta manera. Mateo capítulo 5, verso 3, nos dice el requisito de este reino del rey. Y nos dice, lo dijimos en la mañana, lo reitero esta vez, en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. Esto tiene que ver con esta pobreza espiritual, la condición de un pobre que reconoce su necesidad espiritual, que no tiene orgullo, que no responde, no, yo no necesito, no, muchas gracias, mi vida está bien, sin Dios está bien, no lo necesito. Eso es orgullo, porque Dios manda a toda persona a que se arrepiente y crea en Jesucristo. ¿Dónde se ubica usted? ¿El ladrón en la cruz o las personas que se burlaban? Una de dos personas puede ser usted. Porque este ladrón reconoce su necesidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te necesito, Señor, tú eres el Salvador. Nosotros estamos acá recibiendo el castigo que merecemos. Un mendigo puede llevar horas, días sin comer. No le va a dar vergüenza pedir algo. No hay orgullo, no va a haber orgullo. El orgullo a lo mejor al bolsillo o lo va a dejar atrás. Pero tiene hambre, lleva varios días sin comer. Le dije en la mañana esta idea. Niños a lo mejor, sus hijos con hambre. ¿Usted se imagina eso? ¿Que sus hijos padecen hambre? No, es que nosotros no necesitamos eso. No, es que yo, no. Eso es orgullo. Yo o cualquiera, me imagino, me paro y hago fila donde tenga que hacer fila. Para ayudar a mi familia. Para alimentar a mis hijos. Eso es un mendigo. Ese es alguien que tiene esta condición de pobre espiritual, que no tiene orgullo, que deja atrás ese orgullo para pedir algo. Este ladrón pide algo. Acuérdate de mí. La idea es que todos vamos a morir de una u otra manera. ¿Somos conscientes de quién es Jesús? Allí no va a importar el orgullo. No va a importar el orgullo. Ahí no va a importar si usted dice, yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Y déjeme decirle, yo no le estoy invitando a que usted sea parte de una religión. Yo no le estoy diciendo que se haga parte de la membresía de la iglesia. Yo le estoy hablando de Jesucristo, aquel que murió una sola vez y al tercer día se levantó de entre los muertos. El más grande hombre, Dios hombre, que jamás ha existido. Sin igual, incomparable en sus hechos, en sus formas, en sus actos, sin pecado ni engaño en su boca. Entonces, la respuesta de este gran Salvador es, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted se da cuenta y analiza, la petición del ladrón es, acuérdate, cuando tengas tiempo, acuérdate. Recuérdame en algún momento, cuando vengas en tu reino.
Pero la respuesta del Salvador es completamente grandiosa. Porque el Señor le dice: hoy estarás conmigo. El Salvador, Jesucristo, le responde más de lo que Él pide. Jesucristo es sin igual, incomparable. No hay como Él. Todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Este es el Salvador, este es Jesucristo, no el Jesucristo que celebra la religión popular hoy en día, con películas y acciones que tal vez nos ayudan a pensar algo, pero lejos está este libro precioso, el libro de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, que nos habla de quién es el Salvador, que es Jesucristo. Ahora, déjeme precisar algunas cosas para que no exista confusión. No existe oración modelo para la salvación. No existe oración y no hay oración que me pueda salvar. Una oración modelo. No existe eso. El ladrón no sabía qué decir. De hecho, le dice: Señor, acuérdate. Lo que Dios ve en este ladrón es un corazón contrito y humillado, que confía en Él. Porque la salvación no depende de una oración. La salvación se trata de arrepentimiento y fe. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquellos lugares que dicen: quieren recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Porque la oración no salva. Lo que salva es el arrepentimiento y fe en Jesucristo. No se trata de una oración. No se trata de buscar las palabras perfectas. No se trata de ajustar lo que quiere que Dios escuche. No. Porque Dios ve el corazón del hombre. Dios ve el corazón del hombre. Imagínese, por favor, para ir finalizando, Jesús en todo su ministerio, sus 33 años allí, un ministerio exitoso, completo, rodeándose de Pedro, Juan, María. Está rodeado con prominentes. Puede leer las cartas después de Pablo y sabe que la última persona que está con Jesús en la tierra es un ladrón, es un malhechor. Y entró al cielo. No entró con personas religiosas, ni con personas que se creían tal vez justas o santas. Entra al cielo con un malhechor, arrepentido, pero entra al cielo con un malhechor. Ahora, si nos permite irnos en el límite, pensar lo siguiente: los ángeles viendo al Señor viniendo, los ángeles viendo al Señor de señores, y viene al lado de Él un malhechor. La primera persona que entra al cielo allí, un ladrón. ¿Qué vendrá después? Muchos más tal vez como él. De lo vil, de lo despreciado, escogió Dios. ¿Qué hay de su vida? ¿Se cree bueno? ¿Se cree justo? No sabemos cuántos
años tenía este hombre. Pero este hombre cree en Jesús y su vida es limpiada, perdonada. ¿Sabe qué es lo que creó la religión popular? Para comprender esto, el purgatorio. Porque no es comprensible que alguien así pueda llegar al cielo. Al menos unos 100 años. Si es que, para pagar. Entonces eso sería una contradicción bíblica. Jesús estaría mintiéndole al ladrón. Porque dijo, hoy estarás conmigo. Se cayó el purgatorio. No existe. Porque sería ser Jesús mentiroso. No crea eso. Este hombre ladrón solo se arrepintió y confió en Jesús. Entonces, termino con estas palabras, por favor. No vaya a salir de este lugar creyendo. Total, como el ladrón en la cruz, yo me puedo arrepentir al último minuto de mi vida. No vaya a creer eso. Porque ¿sabe qué? Es tan necio pensar como ponerse el cinturón de seguridad del auto antes de chocar. ¿Sabe cuándo va a chocar? Es muy necio. Nadie sabe cuándo vamos a morir. Nadie sabe. Nadie. No crea eso, no vaya a salir de este lugar y diga, voy a vivir como quiero. Total, Dios me puede perdonar el último minuto de mi vida. ¿Va a tener ese minuto de su vida? ¿Va a tener el tiempo para arrepentirse? No sea necio. El Señor llama hoy, en esta tarde, a arrepentirse. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el llamado. Y no olvide que al otro lado, había otro ladrón y murió en sus pecados. Habían los ladrones, uno a la izquierda, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno se arrepintió y el otro no. No se olvide. No se olvide. El pecado es el cáncer más terrible que existe en la humanidad. Dañino, es la desgracia humana, el pecado. No se puede disfrutar esta vida sin Cristo. No hay posibilidad. Venga a Cristo, venga a Él. Porque Él le dice, de todo aquel que viene a mí, no le echo afuera. Este maravilloso Salvador, con una compasión sin igual, estando allí, en el dolor más terrible, allí en esa debilidad, perdona a este ladrón. ¿Cuánto más ahora que es resucitado y Él vive? ¿Cuánto más Él puede hacer por toda persona que se acerca a Él y cree en Él para el perdón de sus pecados? ¿Cuánto más? No hay pecado más grande, no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar, ni más pequeño que Él no pueda cubrir. Es el Salvador, es el Señor Jesucristo. Oremos a Él. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por este gran y suficiente Salvador que es Jesucristo el Señor. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque Él vino a morir en lugar de pecadores. Él vino a pagar el pecado de otros. Él vino a ocupar el lugar de otros. Y esos otros somos nosotros. Somos todos los que estamos aquí en tu soberana voluntad. Oh Señor, sea tu palabra llevando a convicción
trayendo convicción de pecado. Y te pedimos, Señor, que libres de cualquier confusión en este lugar, de esta preciosa verdad del Evangelio, del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, el medio que tú has dispuesto para llegar al cielo. Señor, quita cualquier idea de suficiencia y autosuficiencia que pueda tener una persona en este lugar. Y pon, Señor, la verdad de tu palabra frente a esa persona. Haz tu obra, oh Señor. Haz tu obra para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el bendito, precioso nombre de Jesucristo. Amén.